Bueno, aquí tenemos nuevamente con nosotros, además agradecemos la oportunidad al dirigente político, analista político Enrique Ochoa Antich. Es dirigente del Movimiento al Socialismo, como siempre él dice, y tuvo una pequeña estancia fue un nuevo tiempo, ¿cierto? Sí, unos añitos estuve ahí, cuando era el primer partido de oposición después de las elecciones del 2006. Del 2006, Y aquella de Rosales. justamente, y el primer año de ese partido le ganamos al más poderoso Chávez el referendo de la Constitución. Lamentablemente después la oposición cometió muchos errores, pero ganamos en el 2007, ganamos en el 2009, ganamos en el 2010, ganamos en el 2015. O sea, iba la oposición por la ruta democrática y lamentablemente se dejó tentar por la ruta extremista. Bueno, vamos a hablar de eso justamente y de esas tantas varias cosas que están pasando en nuestro país. Arranca ya esta campaña, bueno, ya estamos en la campaña electoral, pero me parece interesante de hacer extrapolar del 2006 al 2024 en aquel proceso. Recordemos a Rosales y bueno, Manuel Rosales metía muchísima gente en digamos, en esa campaña. Eh, Ahorita usted escribió dos artículos que me parecieron muy interesantes. Maduro puede ganar, Maduro puede perder. Eh, Pareciera haber una especie de exceso de triunfalismo. Si usted, yo he hecho varios análisis, pero pareciera haber una especie de triunfalismo donde algún sector, este radical, o no sé cómo lo califica usted, hace entender que ya no hace falta elección porque ya ganó ese. Pero triunfalismo en el gobierno o triunfalismo en la oposición, de los sectores radicales del gobierno o de los sectores radicales de la oposición. ¿A cuál te estás refiriendo tú? No, yo me refiero al sector radical que encabeza María Corina, porque Ah, ok. ella dice que ahí hablan de No, encuestas. no al sector radical que encabeza Diosdado Cabello, Bueno, porque hay dos sectores hay radicales dos y sectores radicales. y hay dos triunfalismos, tanto en el gobierno como en algunos sectores de la oposición. En ese sector de la oposición, después vemos el otro, pero ¿qué lectura le da? Hablamos de los dos al mismo tiempo. Hablemos de los dos, pero el día sábado ya Edmundo hizo su primer acto de campaña, al menos él no está, ya se pasó del afiche, aparentemente de ese afiche, a la presencia física de él. ¿Cómo evalúa lo que fue su participación? Y en esta campaña donde, bueno, ahí uno revisa las encuestas y pareciera que ya Edmundo ganó. Y hay muchos análisis. Bueno, obviamente, Michelle, tú reconocerás conmigo o cualquier observador imparcial de la realidad política venezolana estará de acuerdo en que la primera opción de victoria la tiene Edmundo González Urrutia. No solamente por él mismo, porque además ha resultado un candidato tranquilo, con un discurso pausado, sereno, con un discurso conciliador, que ha trascendido las fronteras de la plataforma unitaria y ha encontrado el respaldo de otros sectores, incluso en las bases del chavismo, sino que es que además una parte muy importante de su votación no es por él, sino es contra. 25 años, nada más y nada menos que 25 años de ¿Cuál es el plan de hegemonía gobierno? chavista. Pero basta con que yo vote en contra y no a favor de algo. No, bueno, Es así la tragedia está, de la oposición en estos años, que votan en claro, contra y no a favor de algo. esa fue la misma tragedia que ocurrió en el 98, cuando se votó por Chávez también en contra de Acción Democrática y COPEI. Pero así ocurre a veces que hay una parte de la votación que es en contra y una parte de la votación que es a favor. Cuando los regímenes políticos comienzan su decadencia, como le pasó al punto fijismo, y creo que, por cierto, por las mismas razones que hay una decadencia del chavismo, porque contradicen su promesa. Prometieron ambos que iban a acabar con la corrupción y hubo más corrupción que la que encontraron. Prometieron ambos que iban a acabar con la pobreza y dejaron más pobreza que la que encontraron. Prometieron una Venezuela libre de los venezolanos, decían los adecos. Chávez hablaba de una Venezuela potencia y Venezuela es cada vez más débil y más frágil ante el concierto de naciones del mundo. Entonces, cuando esa decadencia comienza, los pueblos, no solamente en Venezuela, en cualquier parte del mundo, los pueblos Mm. comienzan a tentarse por dos ideas. Yo no sé si alguna vez lo hablamos contigo, en otro programa, ya uno no sabe si uno se repite o no se repite, pero dos ideas que son como las dos caras de la misma moneda. Cualquier cosa es mejor, no hay nada peor que esto.
empieza la gente a decir eso. Mm. Y bueno, la gente opta afortunadamente, yo que como tú sabes tengo siempre dudas y aprehensiones, pero yo prefiero, vamos a decirlo de una vez y arrancando de una vez el programa, yo prefiero votar, eh, eh, digamos, entre votar con dudas, vamos a decirlo de una manera clara, entre votar con dudas por Edmundo González Urrutia y con muchas aprensiones por la cercanía del extremismo a su alrededor y entre la certeza que tengo de que Venezuela seguirá siendo un desastre con 6 años más de Maduro, prefiero votar con dudas. Ahora, claro, si gana Maduro, también creo que, igual si gana Edmundo González Urrutia, Venezuela necesita un gobierno de unidad nacional. Gane quien gane, Edmundo González Urrutia o Nicolás Maduro. Pero usted ha dicho algo, algo que puede ser trágico para cualquier persona que nos ve desde afuera, ¿no? Usted dice, bueno, yo prefiero votar por duda, aún y con la aprensión que tengo por el sector extremista. Y uno ve a un señor Edmundo este fin de semana haciendo campaña y uno dice, bueno, personajes como Leopoldo López lo apoyan y dice, sí, vamos, Antonio Ledesma, Juan Guaidó. Entonces, oye, uno se pregunta, ¿qué es esto? Guaidó está en curso en el acto de corrupción más grande que ha habido en este país. Leopoldo López, Antonio Ledesma. Entonces, usted, Enrique Ochoa Ortiz hace fila al lado de Guaidó. O sea, porque Pero y fíjate, además no se fíjate, deslinda. Él no se deslinda de estos sectores. No se deslinda. Él no ha fíjate, escuchado diciendo estoy contra el bloqueo y rechazo a Guaidó. No lo ha dicho. Entonces usted hace bueno, fíjate, al lado de él. fíjate tú que en el 98 Chávez no solamente es que estaba rodeado, sino que él había sido protagonista de 2 golpes de Estado. Él estaba rodeado, entre Pero él otros, de asumió los la militares que responsabilidad que eso él acarreó. estaba, él estaba, él estaba rodeado, entre otros, de los militares que bombardearon Caracas, que bombardearon una parte de Caracas. De modo que ahora Edmundo González Urrutia, por supuesto, recibe algunos respaldos que a mí me incomodan, pero él, por fortuna, ha sido suficientemente claro con algunos temas y eso me mueve a cierto entusiasmo. Pero él no ha Como te dicho, digo, entre pero él la ha dicho rechazo a certeza de un Guaidó. país, Pero eso es entre la, promo del ala de entre la, Guaidó, no lo ha rechazado. entre la certeza de un país destruido después de 25 años de equivocaciones en materia económica, en materia política, etcétera, después de 25 años, entre la certeza de 6 años más de destrucción del país y estas dudas, prefiero las dudas, porque Edmundo González Urrutia ha dicho, uno, que las sanciones no las comparte, que está en desacuerdo con las sanciones. Dijo algo que para los extremistas de uña en el rabo debe haberles causado escozor, que puso como ejemplo el bloqueo contra Cuba y dijo que eso no servía para nada y que eso era incorrecto. Después llamó a Maduro presidente. Yo lo he escuchado una sola vez Bueno, a María Corina Machado llamando presidente a Maduro. Dijo presidente Maduro y dijo, yo estoy de acuerdo y estoy dispuesto y disponible para conversar con él. Ha bueno, hablado de reconciliación, ha dicho que no va a perseguir absolutamente a nadie, que pero ven acá. su lenguaje y su postura es justamente conciliadora. Entonces, Pero a mí, hermano, entre esa posibilidad y lo otro, prefiero esa posibilidad. pero usted dice eso y yo lo escucho y muy atentamente, pero fíjese, ahorita hablábamos de un nuevo tiempo y hablábamos de Rosales, pero este señor, bueno, lo han criticado, parece que está secuestrado por este sector, entonces él pareciera estar como preso o coaccionado, porque si la persona que aparece es María Corina Machado, con una posición de sumisión y él dice una cosa, yo puedo decir una cosa, pero tengo esta señora aquí Pero al lado tú mío, ¿qué me escuchaste, va a disculpar? tú escuchaste la entrevista suya en CNN, Él dijo, hay cosas. Ahí le pero preguntaron. la escuchaste, Entonces la yo, escuchaste, ¿dónde está Rosales, por ejemplo? ¿Dónde están los otros pero testigos? la No, ya la escuchaste. escuché, claro que la Bueno, escuché. Pero Rosales va a ser estar, coherente entre lo que dice y la gente que Rosales, lo rodea. oye, Rosales va a estar al lado de Edmundo González Urrutia, según me han contado, en un acto magnífico, enorme, como suelen ser los actos de Rosales en el Zulia, en la Plaza de Toros de Maracaibo. Pero ¿por De qué no se modo ha que ahí se montado hará un Rosales? acto. María, Edmundo Ahora estuvo en el Zulia hay y no tuvo con María Corina y él no se acercó. ¿Por qué? ¿Por qué porque, Rosales no se ha acercado? porque efectivamente hay una contradicción en el seno de la plataforma unitaria entre extremistas y moderados.
Ahora, yo lo siento a él más inclinado hacia la moderación. En ese programa, por ejemplo, del mundo de CNN, del mundo González Urrutia con CNN, ¿qué dijo? Le preguntaron, ¿qué pesa más en usted, María Corina Machado o la plataforma unitaria? Y no dudó un segundo, la plataforma unitaria. En la plataforma Pero eso no es lo que unitaria se ve. en la plataforma unitaria hay un debate entre los dos sectores, radicales y moderados. Y yo creo que justamente hay que tratar de apoyar, así como yo siempre he dicho, que la oposición de Estado debe tratar de apoyar y de inteligenciarse con los moderados del gobierno, que también los hay, porque no todos son Diosdado Cabello, hay moderados en el gobierno, pues así como digo eso, también lo digo respecto de la oposición. Sí es lo que se ve, no digas que no es lo que se Pero ve, es que yo porque no he sí es visto el lo que se primer ve. acto. Cada vez que va a haber un acto, sale María Corina. Usted lo vio en la victoria, María Bueno, pero es Corina habló natural, y le dijo, es tú vas natural. conmigo. ¿Ah? Es natural que esté María Corina al lado. Él tampoco puede ser estúpido porque María Corina tiene unos votos. Bueno, pero eso lo dice usted. Eso lo dice usted. Estamos hablando de lo mismo. fíjate tú que una de las cualidades o de las peculiaridades que se presentan cuando yo te digo que los gobiernos caen y no generan una mutación, no mutan, no se transforman, no se regeneran o no crean una alternativa moderada desde su interior. En el caso del puntofijismo, debieron haber sido frente a Acción Democrática y COPEI, debieron haber sido el MAS y la causa R, y no lo fuimos. Y entonces ese vacío que dejamos en aquella época lo ocupó un sector muy radical, un liderazgo muy radical, totalmente contrario al puntofijismo. Entonces, frente al puntofijismo, terminó apareciendo un militar golpista, amigo de Fidel Castro, Chávez frente asumió al su chavismo de responsabilidad. izquierda, Chávez fue indultado. frente al chavismo de izquierda, frente al chavismo de izquierda, apareció ahora una alternativa extrema de derecha, que a mí no me gusta, por supuesto, pero apareció, pues así ocurre cuando los regímenes no son capaces de transformarse a sí mismos. Pero fíjese Tú algo. dices que Chávez asumió su responsabilidad, Chávez no la asumió asumió, lo no la indultado. asumió, ¿Dónde está no el la Leopoldo asumió, López? ¿Dónde lo asumió? no asumió su responsabilidad, no la asumió. Pero ¿cómo va a decir que no? Si fue indultado por Caldera. Te voy a decir por qué no la asumió, porque cuando llegó al gobierno celebró el 4 de febrero. Eso quiere decir que lo convirtió en un hecho heroico, cuando debió haber sido suficientemente autocrítico y haber dicho, eso fue un error y no queremos que eso se repita. Yo quiero hablar acerca, fíjense, que yo entiendo, el mundo tiene un discurso, lo planteó como usted lo dice en CNN, pero a mí lo que me llama la atención es que en esos actos políticos, de hecho, lo han denunciado algunas personas, Pues es así. María Corina, pero no, bueno, Capriles estuvo por ahí haciendo campaña por alguna parte, pero no hay una diversidad de esa plataforma. Él Bueno, dice, es yo me así, debo a es la así. plataforma, no es María Corina, pero la que está ahí es María Corina, o sea, ¿y qué representa María Corina? Usted hace tienda al lado de sectores como Guaidó, como Ledesma, como a Izarra, le pregunto. No, claro que no. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esos sectores. Pero no se ha Ahora, deslindado de esos sectores. eso no significa, el mundo creo que sí. Ahora, los tiene allí, son parte de su votación. ¿Qué va a hacer? Son parte de su votación. ¿Cuántos votos le dio? Tampoco los va Guaidó a le va a dar patear. votos. Guaidó. Ahora, lo que tú más bien deberías preguntarte es al revés. ¿Cómo es que María Corina Machado está al lado de alguien que dice que rechaza las sanciones si ella propuso sanciones? ¿Cómo es que María Corina Machado está al lado? Alguien no Oye, dice la ¿cómo verdad. es Alguien tiene un la plan pregunta? oculto. Alguien tiene un plan oculto. La pregunta que hay que hacerse a María Corina Machado. ¿Cómo es posible que ella respalde un candidato que está en desacuerdo con una intervención militar en el país cuando ella apoyó la intervención? ¿Cómo es que ella apoya a un candidato que está dispuesto a ir a hablar con Nicolás Maduro en Miraflores cuando le criticaron tanto a Manuel Rosales porque recibió como gobernador a Maduro en el Zulia? Entonces, la contradicción está en los sectores extremistas que agarraron la candidatura que tenían a la mano solo por la obsesión de impedir que fuera Rosales el candidato. Ahora, si Le esa hicieron boicot. contradicción existe, ¿Usted cree que le si hicieron esa boicot a Rosales? contradicción, si A Rosales esa le hicieron contradicción, boicot.
Claro, claro que sí. Él le hizo un Obviamente que se lo boicot, un hicieron. ataque para que no fuera candidato. Pues claro, eso es público y notorio, Michelle. Pero Eso, entonces eso ahora, todos lo sabemos. Todos lo sabemos. No solamente que fue un boicot, sino que fue un boicot dirigido. Y fue un boicot dirigido de los sectores más cercanos a María Corina Machado. Y yo creo que la propia María Corina Machado estaba dirigiendo ese boicot contra Manuel Rosales. E impidieron que Manuel Rosales fuese candidato. Quizás pensaron que podían, frente a un candidato que era desconocido, etcétera, hacer lo que les viniese en gana, pero el discurso del candidato de la plataforma unitaria es un discurso contra las sanciones, por la reconciliación, a favor del encuentro con el gobierno, a favor de la cohabitación y de la coexistencia con el gobierno. Oye, ¿qué más podemos pedir? El error lo están cometiendo los extremistas. Si hay una contradicción entre los extremistas y Edmundo González Urrutia, yo rápidamente no regateo mi esfuerzo y me pongo del lado de Edmundo González Urrutia. Ahora fíjese, sí, ahí parece una contradicción. Bueno, no se entiende, ¿no? Decía, por ejemplo, Luis Vicente León que la mayoría del país, digamos, rechaza el tema de las sanciones. Ahora le pregunto, hay también, hablando de María Corina, una narrativa que se ha tratado de instalar en las últimas horas, por cierto, lo decía allí, decía Julio Borges, y lo ha dicho María Corina, que no hay condiciones, que la cancha está, digamos, a favor de un sector. Entonces, bueno, pareciera haber una narrativa. Vecchio dice que, bueno, se está fabulando un conflicto bélico con Guyana digamos, suspender las elecciones. ¿A qué cree usted que responde esa matriz? Que la, ¿Cuál que es la la cancha está expresión? empinada, Ajá. que la cancha está empinada es evidente, Michelle. Bueno, pero Aquí, ¿y aquí todo? no se está, aquí no se está combatiendo. Lo que pasa es que la oposición tiene que saber que es así y que ese es el combate que ella aceptó y va a una lucha no contra un partido político tradicional, no en una democracia convencional, sino Pero si usted dice fraude, va a competir con un partido que es lo mismo que el Estado dentro de un régimen autoritario. Esas son las condiciones en las que va a competir. En esas condiciones puede ganar Maduro sin robarse un solo voto, puede ganar Maduro abusando del poder. Yo no sé si, yo te voy a hacer una pregunta aquí volteando la cosa de periodista a entrevistado y entrevistado a periodista. ¿Tú estás de acuerdo? Te pregunto yo a ti, tú que eres tan amigo del gobierno, ¿tú estás de acuerdo con que el candidato del gobierno, yo se lo he escrito a ellos, por cierto, debo decírtelo, con fraternidad, porque yo soy amigo de muchos de los que están en el gobierno y aunque algunos amigos míos me dicen que no lo diga, yo lo digo, porque yo tengo amigos en el gobierno y tengo amigos en la oposición, tengo incluso amigos en la oposición extremista. Y a pesar de todo lo que Diosdado se mete conmigo, yo no tengo ninguna animadversión en contra de Diosdado Cabello, excepto la animadversión a su práctica política. Pero yo se lo he dicho a ellos y te lo pregunto a ti, ¿tú estás de acuerdo en que el gobierno use la ley resorte, la ley de responsabilidad en los medios de comunicación, radio y televisión y toda esa cosa, para confiscarle espacios a los medios de comunicación privados e insertar cuñas, no actos del gobierno con el presidente de la República, sino cuñas electorales del candidato del gobierno? ¿Tú estás de acuerdo con eso? yo Porque no. eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Y eso está, incluso la propia ley resorte, en el artículo 30 y tanto, no, 39, creo que pena al que use esos espacios con fines electorales con cárcel de 9 a 12 años. Yo lo que sé que Pero te pregunto, hay una gestión de gobierno y obviamente se difunde. no, 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 no. Ajá. Hay unas cuñas que dicen vota por Maduro. Yo quiero votar por Maduro, donde Maduro aparece en unos actos, no está promoviendo la gestión del gobierno. Y comienza el espacio diciendo, este espacio que viene a continuación se presenta gracias cumpliendo las obligaciones de la ley resorte. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Pero yo no he visto eso a lo que usted está haciendo Ah, referencia. bueno, Habrá tienes que por haberlo visto, no, Michelle, tienes que haberlo pero le visto porque pregunto, está en todos los medios de ayer el comunicación. gobierno, ayer el gobierno ha denunciado que hay una especie de boicot en las redes sociales a los actos de campaña y a la difusión de políticas públicas.
ese tema también me parece que, ¿cómo lo evalúa? ¿Hay un boicot en el tema de Tú las... sabes, los dos sectores se autoboicotean unos a otros, se autoboicotean, no. Los dos sectores se boicotean y también, por cierto, se autoboicotean también, pero en todo caso se boicotean unos a otros. Hay que ver la cantidad de campañas de descalificaciones, de insultos, de infundios que promueve el gobierno contra sectores de la oposición. Y hay que ver la cantidad de infundios que promueve también la oposición en contra del gobierno. Ahora, hay también verdades y realidades. Cuando se dice que en el gobierno han ocurrido hechos de corrupción descomunales y hasta el Aizami no lo designó Biden, tanto que habla del Claro, imperialismo, pero pero hasta fíjese, que el Aizami no lo designó Biden, sino lo designó Maduro. pero fíjese esto que Cuando se dice eso, eso es correcto. Cuando se hace la denuncia de que hay sectores de la oposición que promovieron la invasión y que cometieron actos de traición a la patria, también se está diciendo una verdad. pero es que usted dice algo muy interesante y me parece ese punto, porque, bueno, hay una investigación, el señor Tarek El Aissami está preso, pero imagínese usted que hipotéticamente venga el Aissami y se fugue y él desde el exterior diga apoyo a Maduro y vota, y el presidente Maduro no se deslinde de él. Eso es lo que está pasando con el mundo, porque Guaidó es un ladrón que está en los Estados Unidos y apoyando, y en ninguna parte el mundo ha dicho, señor, yo a usted lo rechazo. Usted Bueno, tenía eso el es país algo y que rechaza, y usted tiene ese derecho. ¿Usted vio eso? Yo no lo he visto. tuviste, tuviste mi artículo, creo que lo dije en mi artículo, en todo caso estaba escribiendo un documento que tenía la ilusión de que algunos pudiéramos firmarlo, pero en los grupos en los que yo participo, pues no hay suficiente acuerdo para poder firmarlo, pero creo que lo dije yo en el artículo. Justamente yo creo que a Edmundo González Urrutia le hace falta digamos, profundizar en el deslinde con el extremismo. Yo creo que él ha dado unas muestras iniciales, pero creo que le falta todavía. Creo que, por ejemplo, tiene que decir que está en desacuerdo con esa vergüenza que significa la Asamblea Nacional del 2015, que todavía sigue supuestamente vigente y cobrando en dólares por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica. Creo que Edmundo González Urrutia debe deslindarse de esa Asamblea Nacional. Creo que Edmundo González Urrutia debe deslindarse de ese supuesto Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Creo que Edmundo González Urrutia debe decir que está en desacuerdo con la ruta insurreccional que se escogió y si la compartió en su momento, ser autocrítico y decir que fue un error que se escogió en 2019. Creo que tiene que decir que está en desacuerdo con ¿cómo que se llamaba? El reglamento, la cosa esa de la transición que aprobaron, esa ridiculez que aprobaron en la Asamblea, el Estatuto de la Transición, que supuestamente está vigente, entre comillas, ¿no? Por esa Asamblea. Bueno, él tiene que decir que él se deslinda de ese estatuto, ¿no? Pero con María Corina Lau, ¿usted cree que es capaz de decir eso? Cuando ese señor parece Bueno, que es que él debe decirlo y María Corina también debería decirlo, por cierto. Pero no en lo ha todo dicho. caso él debe decirlo. Claro que lo No lo ha puede dicho. decir. No dijo, pero no dijo que está en desacuerdo con las sanciones. Y María Corina Sí, ha dicho pero es alguna vez que complicado. no, Pero pero María Corina ha dicho alguna vez que está en desacuerdo no con las lo ha dicho. sanciones. No, es más, ha pedido Ajá. más. Ha El amenazado. mundo, ajá, el mundo González Urrutia sí dijo que está en desacuerdo con las sanciones. Mira, ¿Tú has escuchado a María Corina Machado llamando presidente a Maduro alguna vez? no, ella no lo No, no Maduro, ven para acá, Maduro, ven para acá que quiero verte ella no preso, lo ¿no? reconoce la Maduro, ven respuesta. para acá. Bueno, Maduro, ven para acá que quiero verte preso. Bueno, Edmundo González Urrutia dijo, presidente Maduro, ¿y usted aceptaría conversar con él? ¿Por qué no? Conversaría con el presidente Nicolás Maduro. Ese es el tipo de liderazgo que nosotros necesitamos en Venezuela. No el liderazgo del insulto, de la camorra permanente, al que nos han acostumbrado desde Diosdado Cabello hasta María Corina Machado. Mira, le quiero entonces preguntar para esa precisión. Entonces, usted dice que vamos a ver en una tarima a Manuel Rosales, Edmundo González, perdón, sí, Manuel Rosales, Edmundo González y María Corina Machado, y quizás otros Yo tengo líderes. la impresión de que creo que María Corina Machado no irá a ese acto, me imagino yo. Creo que la van a invitar, pero creo que no irá. Ella no va a ir, no iría a un acto donde esté Manuel Rosales. ¿Usted No cree que creo, no creo, no por creo. qué? Creo que hay diferencia porque en la oposición, y es natural que sea así, el sentimiento opositor al gobierno es demasiado plural porque es muy grande. O sea, tú comprenderás que si el 60-70% de los venezolanos rechazamos las políticas del gobierno, los errores, 25 años de revolución que han entregado un país destruido
y devastado en lo económico, en lo social, en lo político, etcétera, tú comprenderás que 60-70% de los venezolanos no tiene un solo pensamiento, no es liberal, no es socialista, no es de izquierda, no es de derecha, ahí hay de todo. Pero estamos hablando del candidato, en este caso Rosales, que tenía gran potencialidad. Estamos hablando del líder, porque si uno se Claro, hubiera ganado, hubiera ¿qué votos ganado. ha sacado, qué votos ha sacado María Corina? Porque Rosales es el candidato, el gobernador más votado del país. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, ¿verdad? Entonces, Bueno, María ¿usted Corina, cree? María Corina sacó en las primarias el 12,5% del electorado Bueno, nacional. Y eso eso realmente no es eso no lo poco. auditó nadie. No es Ahora eso no poco, lo auditó no es el nadie. 80%, no es el 80% de los venezolanos y todo lo que se dice, pero sí obtuvo una porción importante. Ella tiene votos y yo creo que además es imposible desconocerle a ella, igual que yo no se lo desconocía a Bueno, Chávez, la pasión, la creencia que ponen en sus ideas, la pero entonces, convicción que tienen, pero entonces la capacidad de trabajo. Pero entonces María Corina supone o prioriza sus intereses personales sobre esa unidad, porque si tanta, Porque ella igual, ¿por qué no porque ella igual, por qué no están en una porque tarima Manuel Rosales y María Corina? porque ella igual a lo que le pasaba a Chávez, los dos son dos liderazgos de eso, que creen fanáticamente en lo que piensan y creen que es la verdad verdadera y que tienen que imponérsela a los demás y que no pueden compartir los liderazgos cuando no es verdad. Lo que Venezuela necesita después del 28 de julio es un gobierno de unidad nacional. Y cuando yo te digo que la oposición es plural, te digo que ese gobierno de unidad nacional tiene que ser plural, por supuesto, pero tiene que ser incluso más plural, porque yo creo que debe estar presente en ese gobierno de unidad nacional la oposición y el PSV. O sea, yo creo que el PSV y la oposición tienen que tratar de ver cómo hacen para cogobernar, no cohabitar, cogobernar después del 28 de julio. Si queremos sacar al país de la crisis en la que estamos, nosotros necesitamos que se levanten las sanciones. Para eso es imprescindible que la oposición participe en el gobierno, ganando o perdiendo. Nosotros Ah, necesitamos el concurso de capital de Estados Unidos y de China, de las dos grandes potencias económicas del mundo. Por lo tanto, necesitamos que estén presentes oposición y gobierno. ahora interesante lo que usted dice. Ese tema de que dicen que no, que usted cree que el gobierno va a suspender las elecciones, porque eso es lo que dice un sector. Que No no, creo, que no creo. Guyana. Puede tentarse un zarpazo de última hora con los comisarios políticos que tienen el TCJ. De pronto puede ser Pero eso el que gobierno pueda ha desmentido. no en suspender las elecciones, tentarse en suspender la tarjeta de la MUD, puede ser. Yo no creo que lleguen al extremo de suspender la candidatura de Edmundo González Urrutia, pero pueden llegar a cometer, lo han hecho en el pasado. Los regímenes autoritarios, tú sabes que cuando ocurre que en el momento del estertor a veces cometen estropicios, pero también es verdad que cuando ya comienza un periodo de decadencia, eso debería entenderlo el gobierno. Yo incluso a través de tu programa, que yo me imagino que lo ve la gente del PSV, tengo que volver a insistirles, porque se lo he dicho mucho a muchos de ellos, no es ninguna tragedia perder unas elecciones. Yo a veces siento que pusieron las elecciones el 28 de julio para tener tiempo de organizar una transición hasta febrero del próximo año. Pero no es ninguna tragedia perder el gobierno si hay un acuerdo, si hay un acuerdo de que no se persiga a los representantes del gobierno, si hay un acuerdo para una amnistía general tanto para la gente del gobierno como para la gente de oposición, si hay la posibilidad de gobernar en espacios del Estado, si se respetan los poderes constituidos, etcétera, pues si se respeta la influencia, incluso la influencia que tiene la imaginería chavista dentro de las Fuerzas Armadas, eso se irá disolviendo en el transcurso del tiempo de manera inevitable. Dentro de unos años eso ya no existirá en las Fuerzas Armadas, pero mientras exista eso hay que respetarlo y hay que tener en cuenta las realidades. Y entonces yo pues le digo siempre al gobierno que no vean eso como una tragedia, es una oportunidad para el PSV. El chavismo fue uno de los 4 grandes fenómenos populares de la historia venezolana. Con Boves cuando se alzó con los indios y los esclavos negros, con el liberalismo amarillo del liberalismo y liberalismo amarillo del siglo XIX, con Acción Democrática, que fue el fenómeno popular más grande de Venezuela en el siglo XX. Y el chavismo, esos son los 4 grandes fenómenos populares de nuestra historia. Pero el chavismo lo dejó de ser, se acostumbró al presupuesto,
se acostumbró a las oficinas del gobierno, a las oficinas del Estado. Yo le digo a los chavistas que nos estén viendo, es hora de que salgan a la calle, váyanse a las duchas, como le decía Acción Democrática y COPEI, José Ignacio Cabruja, regresen a las calles, regresen al pueblo, reconstituyanse con el pueblo, tienen cómo hacerlo, tienen una organización, tienen unos valores, tienen una ideología, pues reconstituyanse con el pueblo y sean una opción para más adelante. La democracia permite que usted deje el gobierno y pueda regresar a él. Ahora le pregunto, ¿cómo va el escenario? Del escenario, ponte que ganando el presidente Maduro el próximo 28. María Corina ha dicho que bueno, que van a salir miles de millones de personas de aquí otra vez, no sé, dice ella. ¿Cómo ve el escenario? Porque en ese artículo usted lo plantea. Bueno, si el gobierno mantiene el mismo esquema del gobierno sectario y gobiernan ellos solos y sigue confrontándose con los Estados Unidos y no ahí se levantan las sanciones y la crisis económica sigue, por supuesto, seguirá habiendo una emigración muy grande, como nunca la habíamos conocido nosotros en nuestra historia. Jamás en la historia venezolana se había conocido una emigración como la que existe en la actualidad. No es un exilio político, es un exilio económico y social. La gente se va por razones económicas y sociales. Ahora, yo tengo la confianza en que si gana Maduro, Maduro puede ganar, yo lo he dicho en el artículo, como tú dices, porque, bueno, efectivamente no es verdad, como la gente cree, que el gobierno tiene 12, 15% y va a tiene 15% del partido. A la hora de la verdad, con el músculo presupuestario del gobierno y del Estado y todos los recursos del Estado, ese 15% lo convierten en 30. 30 fue lo que obtuvo Nicolás Maduro en las elecciones del 2018. Con 30 fue que ganó gracias a la genial idea de los abstencionistas que no votaron en esa oportunidad. Maduro ganó con 30%. Y González Urrutia debe estar en 40 y tanto por ciento, no es verdad que esté en 60, 70, 80%, debe estar en 40 y tanto por ciento. Ese 40 y tanto por ciento puede subir, porque la economía del voto puede hacer que el 10, 12% que tienen los otros candidatos se reduzca a nada, y ese 40 y pico por ciento puede subir la abstención, que puede estar en el orden del 20%. Aquí solo con el puntofijismo llegó a haber abstenciones del 4, 6, 8, 9%. Nunca con el chavismo hubo una abstención menor del 20%. Incluso llegó en alguna oportunidad a ser mucho mayor. Pero el puntofijismo siempre fue mucho más votado, 80, 90% votaba por el puntofijismo que por el chavismo, que lo que más llegó fue a 50%. Pero en todo caso, la abstención también puede reducirse y el Mundo González Urrutia puede pasar del 50, puede llegar al 50, pasar del 50. Y esa diferencia sería muy difícil de sobrepasar por el chavismo. Pero si efectivamente esa diferencia no se profundiza, si se mantienen las candidaturas de los otros candidatos, si la abstención sigue presente, pues el gobierno puede subir, pasar quizás un poquito más allá del 30 y competir. Por eso es que para la oposición es demasiado importante su maquinaria electoral, estar presentes en todas las mesas, etc. Eso es importante que ese sector, porque son varias oposiciones, cuando usted dice, bueno, que la oposición es variopinta, es amplia, pero se supone que la plataforma, entre comillas, es una, ¿no? Es una unidad. Es importante, ¿qué tan importante es que Manuel Rosales y María Corina se pongan de acuerdo y se monten en una tarima con Urrutia? ¿O eso no es importante? Bueno, a mí no me parece que es importante. La plataforma es una alianza, es una alianza. Y ojalá que fuese una alianza todavía más amplia, que incluyese a los otros candidatos que están fuera de la plataforma. Los otros son alacranes. Es decir, no, tú sabes que a mí no me gusta ni siquiera referirme a ese tema. Tú sabes que una de las características típicas de los fascismos y de los comunismos es cuando animalizas al contrario. Fidel llamaba gusanos a los opositores al gobierno. Estos de la oposición llaman alacranes. El insulto, Chávez llegó hablando llamó al candidato opositor, al candidato contrario que él tenía en el 98. Él no lo llamaba por su nombre, Enrique Salas Romer, lo llamaba frijolito con el nombre de un caballo. Cuando esos fenómenos de animalización existen, son típicamente fascistas y comunistas. Son de los regímenes totalitarios que usan ese tipo de descalificación, escuálidos y todo lo demás. Pero han sido atacados. Son, digamos, pero han sido... por esa vía no llegamos a ningún lado. ¿Ah?
han sido atacados. Conde, Bertucci sacó Sí, una... claro, claro, horrible, horrible. A mí no me parece que sea correcto. A mí no me parece, a mí no hay algunos candidatos de la oposición me parecen demasiado forzados, me parece que no tienen ningún tipo de respaldo, me ¿Quién? parece que deberían ponerse la mano en el corazón, todos ellos. Yo creo que todos los otros candidatos deberían ponerse la mano en el corazón y pensar que lo que más le conviene al país. A mí me encantaría, cónchale, sería yo feliz, pondría una fiesta, llamaría a mis amigos, tiraría fuegos artificiales. Si uno de ellos, un tercero, se convierte en un gran fenómeno electoral y derrota al gobierno y derrota a la oposición y se convierte en una alternativa absoluta y completamente nueva de Carri, ojalá que pudiera subir. Bueno, yo sería muy feliz si eso ocurriese, no lo veo. No veo que eso sea real. La política trabaja con realidades. ¿Usted Entonces yo cree que creo que ellos deben evaluar, yo se los he sugerido a todos ellos, por cierto, deben evaluar las encuestas, deben evaluar su percepción cuando hacen recorridos, cuando hacen actos, cuando van a los barrios y ponerse la mano en el corazón y decir qué es lo que más conviene al país hoy, lograr y garantizar un cambio o impedir que el cambio se produzca? o Porque sea, debo decirte, la mano? sería muy triste para esos candidatos que el 29 de julio saquemos la cuenta y veamos que porque faltaron esos votos no se le ganó al régimen Ahora, autoritario. esa la mano en el corazón es que es retirarse, es, digamos, es... Sí, yo sí creo que ellos deben considerar, yo se lo he propuesto a todos ellos, les he dicho, pónganse una fecha límite, pongan una fecha límite. Alguna vez les hablé de marzo, a uno de ellos, no voy a decir a quién, le hablé de marzo, ponte marzo como una fecha tope para evaluar tu perspectiva, porque las encuestas no solamente se evalúan por el resultado, sino la proyección del crecimiento que tú tienes. Entonces, ahorita vamos a poner junio, alguno de ellos me dijo, bueno, en junio yo hago la evaluación en junio. Bueno, ojalá que todos esos candidatos en el mes de junio se pongan la mano en el corazón y si no tienen opción, que declinen y respalden al candidato que tiene más posibilidades de garantizar un cambio. Porque además, por cierto, mientras más demócratas, mientras más antiextremistas apoyen a Edmundo González Urrutia, más será el deslinde de él con todos los sectores extremistas de derecha de la oposición. Ya cerrando, le preguntaba ya para cerrar el tema de eso que se dice que es tutelado por esto, por aquello. Él es un candidato independiente, Urrutia, Sí, sí, y no Manuel. está tutelado, no lo veo tutelado. Veo que tiene sobre él, como creo que ya te dije, una cercanía desde el punto de vista del pensamiento y de la práctica política con Ramón Guillermo de Ledo, con Manuel Rosales, con otros sectores moderados de la plataforma unitaria. Por lo tanto, es algo que me merece a mí cierta confianza. Y como te digo, creo que es preferible votar con dudas por Edmundo González Urrutia que tener la certeza de las dificultades que va a seguir viviendo el país, la inmensa mayoría de los venezolanos, con 6 años más de Maduro. Y creo que incluso el propio chavismo, madurismo, el propio PCV, vuelvo a subrayar y a ratificar, les conviene un tiempito en la oposición para reconstituirse como la fuerza popular que alguna vez fue el chavismo. No tengan miedo, atrévanse a hacerlo. Por supuesto, la oposición, es algo que yo le pediría a Edmundo González Urrutia, tiene que ofrecerle al gobierno un acuerdo, no Usted sabe, solamente de no ahora, persecución. Y yo, por cierto, disculpa que me alargué, pero de aquí aprovecho esta oportunidad porque esto lo escuchan muchos chavistas. Yo le pido al presidente Maduro en este programa que invite, que le tome la palabra e invite a Edmundo González Urrutia a Miraflores. Creo que una reunión de los dos, como hacían Betancur y Caldera, por cierto, según me contaba Ramón J. Velázquez, encerrados los dos en el despacho presidencial, que se vean las caras, que se conozcan y conversen, creo que eso puede ayudar muchísimo más al país que toda esta diatriba a veces inútil en la que usted está estamos. prácticamente diciendo que el gobierno debe capitular ahí, entregarse, pues. No, para nada, al revés, debe decirle a Edmundo González Urrutia, bueno, mira, si gano yo espero que ustedes me respalden, espero contar con el Ahora, apoyo de ahora, la oposición. y para cerrar, ¿usted cree posible eso de que María Corina no quería en las elecciones y de repente
una luz divina la iluminó y ahora sí creen en el proceso Bueno, electoral. todos rectifican. Sí, Tú sabes cómo rectificó Chávez, nada más y nada menos, que pero es que de un golpe de Chávez fue Estado unas pasó a unas elecciones y las elecciones. ganó. Pero María Corina no. ¿Cómo? Han pasado los años y parece que María Corina no, ¿Cómo porque dices tú? María Corina ha insistido siempre en lo mismo. ¿Pero qué Siempre. decías tú de lo de Chávez? Chávez fue una elección en el año 98 y la ganó. Le Bueno, ganó. por eso, pero hacía poquitico, hacía nada. Había protagonizado dos golpes de Estado militares contra Ajá. el gobierno constitucional legítimo y electo con el voto popular. De modo que, bueno, hizo ese giro. Ahora lo hace María Corina Machado. Claro, yo tengo muchísima desconfianza respecto de que en 3 meses de iluminación, como tú dices, Ah, ah, democrática, se Ra- puedan borrar 25 años de ruta Ayer, insurreccional. Ella ha ayer, tenido oscilaciones, porque ella también participó en las elecciones parlamentarias, fue diputada, es decir, ella ha tenido oscilaciones, llamó a la abstención en el 2007, cuando nosotros ganamos el referendo a Chávez, casi nos hace perder el referendo porque llamando ella a la abstención, sin embargo nosotros ganamos por una ñinguita, pues claro que sí, claro que a usted veces hubiese yo preferido a siento que está Rosales. en su naturaleza. ¿Ah? Usted hubiese preferido a Manuel Rosales como candidato. Una persona que, conocida. entre María Corina Machado y Manuel Rosales, por supuesto que hubiera preferido Y al mil mundo. veces a Y Manuel al mundo. Rosales. Y al mundo. No, yo, bueno, con el mundo es el candidato en la actualidad, ¿no? Yo no voy a pronunciar una frase indecorosa. Creo que tanto el propio Rosales como el mundo tienen los dos un pensamiento parecido, semejante desde el punto de vista de la defensa de la democracia, de la convivencia, de la reconciliación, del acuerdo entre todos los venezolanos, incluyendo el chavismo madurismo que está en el gobierno. Bueno, nos vamos entonces. Usted ha dicho que pronto Bueno, Manuel Rosales va a estar en la misma tarima con el mundo, pero no va a estar es María. lo, ¿Usted cree que es lo que me han dicho. Tengo dudas de que esté María Corina. De pronto ella, tú sabes, ha demostrado ser, como también en su momento nos sorprendió Chávez, ha demostrado ser muchísimo más pragmática de lo que uno se imaginaba, ¿no? Es decir, ella no está tan atada a unos principios y a unas ideas absolutas. Pareciera que se sabe mover con cierta flexibilidad. De pronto aparece en la tarima y me imagino yo que tendrá un poquito de miedo porque los zulianos deben estar muy molestos con ella por la campaña que emprendió contra un líder que expresa la zulianidad con mucha transparencia, como es el caso de Manuel Rosales. Así que yo me temo, si ella fue para el Zulia y no invitó a Manuel Rosales, me temo que aunque Rosales la invite, ella difícilmente esté en ese acto. Pero sí, Edmundo González Urrutia va a estar como va a estar, creo yo, me imagino, con todos los líderes regionales de las diversas fuerzas políticas. Me gustó mucho, como te insisto y te subrayo, que cuando CNN le preguntó qué pesa más en usted, María Corina Machado o la plataforma, no dudó un segundo y dijo la plataforma. eso hay que verlo? Una cosa es lo que yo Bueno, digo, otra cosa esperemos. es lo que se No ve. solamente la plataforma debe empezar en él, debe empezar en él los millones de opositores venezolanos que no están en la plataforma y los millones de gente que está respaldando, de venezolanos que están respaldando al gobierno. Él tiene que tratar de ser el líder de una nueva Venezuela que nos unifique a todos, izquierda, derecha, empresarios, trabajadores, chavistas, no chavistas, etcétera, para ver si podemos entre todos sacar el país adelante. Bueno, Bueno, excelente. Michelle, Muchas gracias. espero que tú y yo en su momento estemos respaldando juntos al gobierno de Edmundo González Urrutia. Ya Fuerte no- abrazo, lo que- fuerte abrazo. Chao, Te chao. apunte por ahí. Le voy a pedir ahí a mis amigos en la plataforma que te apunten como uno de los Ok, posibles respaldos que me de den ese gobierno. entrevista, que me den entrevista. Chao, chao. Claro, eso sí sería muy importante también. Estoy de acuerdo. Chao, suerte.